González. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo desde el barrio mexicano de Logan, en San Diego, California. Órale, Eduardo, pues muy muy buen punto de referencia. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo vas percibiendo el ambiente ya en la víspera electoral estadounidense? ¿Qué nos vas adelantando? ¿Qué percibes, Eduardo, por favor? Pues comentarles que aquí en California, no solamente en San Diego, en otros lugares del estado, pues la efervescencia, digámoslo así, electoral, no es ni por mucho la que podemos ver en la costa este de Estados Unidos o en algunos de los estados bisagra. California es un estado demócrata, es un estado en el cual incluso los republicanos hacen muy poca campaña electoral. Los demócratas tienen, digamos, casi en la bolsa los poco más de 50 votos electorales que se disputan. Por lo tanto, hay un ambiente de menor crispación política a la que podemos ver en otros espacios. De todas maneras, pues ya aquí en San Diego los centros de votación están dispuestos, ya abiertos desde el 2 de noviembre y la gente ha venido poco a poco, si bien a cuentagotas, pero han estado ya asistiendo a ejercer su voto y no solamente para la presidencia de Estados Unidos, sino también una gran cantidad de votaciones locales sobre modificaciones a las leyes estatales que también pues les requiere de su participación a los ciudadanos. Eduardo, y pues la gran pregunta es, ¿Donald Trump aceptará una derrota o estamos en el preámbulo de una reacción anunciada de resistencia civil, de desconocimiento de resultados, de una eventual acción violenta masiva como sucedió 4 años atrás? ¿Ante qué estamos, Eduardo? Pues mira, me parece que es muy importante la pregunta que realizas por varias razones. La primera, hay que recordar que la elección pasada sigue Donald Trump sin aceptar su derrota. Y eso me parece es importante. Es decir, el discurso y en el ánimo de los votantes republicanos, de una buena parte de ellos, siguen insistiendo en que en el 2020 les robaron la elección, por un lado. Por otro, hay que poner también sobre la mesa que hoy, digamos, es el primer día mañana será el primer día de las últimas 3 etapas que habrá en el proceso electoral. Es decir, después de que se emita ya la totalidad de votos el día de mañana, a principios de la primera semana de diciembre se juntará el colegio electoral para determinar el número de votos que tiene cada uno de los candidatos, el candidato y la candidata. Y hasta el 6 de diciembre es cuando la Cámara Baja pues saldrá a ratificar los resultados, que fue el momento hace 4 años prácticamente en donde Donald Trump pues instó a sus huestes a tomar por asalto el Capitolio. Entonces me parece que hoy por hoy una de las claves para que mañana se lleve a cabo una elección con calma, primero va a ser que ninguno, ni Kamala ni Donald Trump, salgan a adelantar un resultado. Y segundo, que cualquiera que sea, el contrincante perdedor lo acepte. Desde luego, me parece que si el triunfo de Kamala se da con muy poco porcentaje en los votos totales y también en el número de votos electorales, creo que Donald Trump estaría dispuesto a estirar la liga lo más que se pueda. Pero además, Julio, me parece que hay un elemento muy importante que no podemos dejar de lado. Según muchas proyecciones, Kamala podría tener la mayoría de votos electorales, pero no la mayoría de votos populares. Si esto sucede, sería la primera vez en toda la historia de Estados Unidos que un candidato republicano con el menor número de votos electorales, populares, pierda la elección. Algo que ya han conocido en varias ocasiones los demócratas.
Ahora, Eduardo, evidentemente en el flanco demócrata el principal cambio fue la sustitución del actual presidente Joe Biden por la ahora candidata Kamala Harris. Pero ¿notas algún cambio sustancial en las posturas, los proyectos o las propuestas, ya sea de Kamala Harris o de Donald Trump, o en esencia son más o menos la continuidad de proyectos ya conocidos, incluyendo, es un comentario mío, la fanfarronería o los amagos de Donald Trump, pero ¿notas cambios sustanciales o finalmente van encaminados más o menos en lo mismo? Sí, a mí me parece que van en la misma dirección. La única gran diferencia, desde luego, fue que a mitad de la carrera cambiaron de jinete los demócratas y esto les generó una buena cantidad de apoyo popular, lo cual se comenzó a ver en las siguientes encuestas y todo parecía indicar que sería casi un día de campo para Kamala porque empezó a subir y a subir y Trump comenzaba a rezagarse. Sin embargo, me parece que ese fue solamente el efecto en el cambio del candidato, por un lado. Y por otro, el que hoy veamos que prácticamente Kamala llegó hace unas 3 semanas a su límite de posibles electores y Trump recuperó esa distancia. Ahora, me parece que las grandes diferencias que podemos encontrar serían al menos en la política, las propuestas que ha planteado Kamala con respecto a las mujeres, también algunas condiciones que tienen que ver con economía y el cambio climático. Creo que de ahí en fuera, pues digamos, en la política exterior, la gran diferencia sería que, según ha dicho Kamala, pues seguirían apoyando de manera abierta a Israel y a Ucrania. En el caso de Ucrania, Donald Trump ha insistido en que el apoyo prácticamente se reduciría a nada, aunque el apoyo a Israel sí continuaría. Y en el caso de las mujeres, en asuntos como el aborto, como el cambio climático, en estas, como bien mencionas, fanfarronerías de Trump, de querer grabar todas las mercancías que van de México hacia Estados Unidos, creo que ahí también podemos encontrar algunas diferencias. Incluso Kamala ha insistido en que cuando sea el momento, como lo marca digamos, la operatividad comercial, pasará a revisar únicamente el TEMEC, no a replantearlo, no a hacer otra cosa que no sea revisarlo. En cambio, Donald Trump incluso en varias ocasiones ha insistido en que ese tratado debe de suspenderse. De ahí me parece, de estos elementos que acabo de mencionar, me parece que hay pues mayor cercanía entre las propuestas de uno y otro de cara al electorado. Bien, Eduardo. Cierro agradeciendo esta oportunidad de platicar. Cierro preguntándote acerca, pues la pregunta que creo que está hecha, creo que es ya pregunta de cajón, pero no puedo dejar de hacerla. ¿Qué esperar México de esta elección? Ya hay abundantes respuestas que se han dado en diversos espacios de opinión, pero en lo personal, ¿qué crees que sea lo que debe alegrarnos o preocuparnos ante la eventualidad de uno u otros resultados, Eduardo? Pues mira, Julio, a mí me parece que tanto en Estados Unidos como en la aldea global, incluyendo México, hay mejores condiciones para tener una convivencia más armónica sin Trump en la Casa Blanca que con Trump en la Casa Blanca. Creo que para el gobierno de Claudia Sheinbaum sería mucho más fácil llevar la relación con Kamala que con Donald Trump. No solamente por el asunto de que son dos mujeres las que estarían en la presidencia de cada uno de los países, sino porque las dos prácticamente estarían empezando digamos, sus gobiernos, pero además porque
en términos de la historia norteamericana, los presidentes, dicen ellos, gobiernan los primeros 4 años para la historia, para la reelección, y los segundos 4 años para la historia. En ese sentido, podríamos esperar menos agresiones en términos políticos de una presidencia de Kamala que de una presidencia de Donald Trump, en donde ya no tendría la búsqueda de una reelección. Entonces me parece que es mucho más complicado pensar la relación México-Estados Unidos con Trump que con Kamala, aunque prácticamente los dos se han manifestado en la misma dirección y con el mismo brazo duro, la mano fuerte contra la población migrante. Simplemente hay que recordar que hace algún tiempo le decíamos a Obama el gran deportador, y en los 4 años de presidencia de Biden ya logró deportar mucho más gente de la que deportó Obama en 8 años. Y Kamala pues está también en esa línea de apretar duro a la población migrante. Entonces me parece que al final yo no diría que con Kamala es la mejor opción. En todo caso, solo alcanzaría a decir que sería la menos peor para nuestro país. Bien, pues Eduardo, vamos a estar atentos a ver qué sucede mañana. Ojalá podamos tener nuevamente la posibilidad de platicar contigo aquí en este programa para ir viendo cómo van las cosas. Tu reflexión final, tu comentario final, no sé si puedes acercarte más a algún micrófono en el que estés hablando porque se escucha con eco y con mucho ruido exterior, pero no A sé. ver, ahí, mejor. A ver, ahí mejor, ¿sí? Ahí, mejor. Pues mira, a mí me parece como comentario, como reflexión final, que hace algún tiempo, pues pensábamos que los 7 estados bisagra serían los estados por donde cruzaría la definición de la elección, y me parece que un día antes de la elección, el estado que podría marcar, ya no todos los estados bisagra, sino solamente uno de ellos sería Pensilvania. Recordar que Biden lo ganó en el 2020, pero en el 2016 lo ganó Trump. Entonces, la moneda en Pensilvania está en el aire. Son 19 votos electorales que probablemente sean los que terminen por definir el rumbo de la elección en Estados Unidos. Eduardo, pues estaremos atentos mañana en este martes definitorio. Eduardo, muchas Seguro que gracias sí. y seguiremos en contacto. Gracias, Julio. Un abrazo. Igualmente.